Primero quisiera agradecer al sello Santillana. Yo conozco a Santillana desde que llegó al Perú. Si no recuerdo mal, fue a principios de los 80. Hice varios trabajos para Santillana. En esa época salían los textos escolares acompañados de algunos cuestionarios, algunas preguntas en las que elaboré. Compartí, colaboré, escribí algunos textos. Y luego cuando se lanza el plan editorial, también estoy en primera línea. Soy el segundo autor en el Perú que publica con Santillana dentro del plan lector, porque antes se trabajaba básicamente con escritores extranjeros. La pregunta es cómo influye... ¿Cómo sientes que tu entorno ha marcado las diferentes etapas de tu vida como escritor? Primero, crecí en un barrio, que es una entidad formativa que está en extinción. Hoy día los chicos casi no tienen barrio, lo cual quiere decir que no hay un sentido de pertenencia a un espacio, a un grupo de amigos, menores o mayores que tú. Los mayores ocupan de alguna manera el espacio que van a ocupar los maestros, te va formando, te va informando. Los primeros cigarrillos los fumas en la esquina de tu casa. Las primeras relaciones de amistad y las relaciones amorosas también empiezan a forjarse. Fui un chico de barrio afortunado en Magdalena a lo largo de los años finales de los 60 y principios de los 70. Luego San Marcos, ingresar a San Marcos me ofrece otra visión del Perú. Creo que eso es importantísimo, mi llegada a San Marcos, porque San Marcos me educa, acercándome muchísimo más al Perú, a lo lindo del Perú y también a sus miserias. Yo en esa época quería ser sociólogo, estudiaba ciencias sociales y soñaba con ser un periodista de izquierda y un revolucionario. Luego vine la docencia. Trabajé en secundaria, en primaria, por varios colegios, hasta que llego a los Reyes Rojos. Yo creo que todas estas experiencias, este tránsito por el barrio, por la Universidad de San Marcos y luego por los colegios, va creando como un campo magnético alrededor de mí. Qué cosa me gusta, qué me interesa, por qué voy a luchar, qué cosas amo realmente de mi país. Y yo creo que la docencia, en gran medida, la docencia en primer lugar y luego la paternidad, lo digo en términos cronológicos, no de importancia, la paternidad y la docencia van a marcar una tarea en mi vida, que es la de dedicarme a la docencia, a la enseñanza de un modo diferente a la experiencia que yo he tenido, y por otro lado, escribir textos para niños que yo no encontraba en las librerías. Yo tenía la impresión que no había una atención debida al niño todavía, que faltaba humor, que faltaba atrevimiento. Entonces yo traté de insertar algunos elementos en la literatura infantil que era básicamente extranjera y moralista. Los referentes para mis personajes son primero lo de mi entorno. Uno escribe generalmente sobre lo que conoce, o si no lo conoce, sobre algo que quisiera conocer, ¿no? Un motor de toda actitud de contemplación y de concentración nace en la curiosidad, ¿no? Entonces, a mí me han interesado siempre las relaciones domésticas, relaciones familiares, cómo se establecen los vínculos del papá, la mamá, los hijos, cómo se establecen los vínculos entre los hermanos, entre papá y mamá. Vivimos en una sociedad que tiene una serie de limitaciones, que ahora se visibilicen temas como el machismo, o el racismo, o el sexismo, ¿no? Que por lo general surgen en el hogar, ¿no? O sea, nuestras virtudes o nuestras deformaciones se han incubado en un hogar, con papás, con mamás, con tíos. Luego viene la calle, los amigos del colegio, que van formando a uno.
ese entorno cercano han sido mis primeros referentes para mis personajes y mis historias, pero son como círculos concéntricos, ¿no? Ese entorno inmediato se ha ido dilatando y cada vez he ido adquiriendo nuevos intereses, nuevas preocupaciones. Cuando empecé a escribir para niños pensaba que lo más importante era la dinámica y el sentido del humor. O sea, había que ser muy ligero, muy fluido, encontrar un tema que pudiera ser de interés o de pasión para un niño, para un adolescente. Tenía que afinar muy bien el oído para acertar con el discurso lingüístico, pero esos círculos concéntricos se van aumentando. Entonces mis temas se han ido ampliando. Inicialmente mi interés era la humorada, el sentido del humor, la burla a los adultos, sobre todo a los adultos que ostentan alguna autoridad. Y los últimos 10 o 15 años me he ido reorientando hacia aspectos más sociales, ¿no? Creo que se ha mencionado, por ejemplo, los problemas que vemos todos los días y que los chicos ven en los noticieros nauseabundos de la televisión. Me interesa tocarlos de un modo más serio, más responsable. Yo creo que en el fondo la literatura, si bien la literatura no es una extensión de la pedagogía, creo que la literatura tiene un papel formador en las criaturas, en los niños y en los adultos, ¿no? Nunca somos la misma persona después de ver una gran película o después de verla en un libro. Nos deja una serie de fisuras, de grietas, de preguntas. A menudo se afirma que la literatura, más que respuestas, lo que te presenta son dificultades e interrogantes. Sí, creo que todo escritor, consciente o inconscientemente, tiene una forma de trabajar un texto. Es más, tiene una forma de trabajar un texto de acuerdo al género. Creo que no es lo mismo escribir un cuento, una novela o un libro o álbum que escribir un poema o un libreto para teatro. Creo que cada uno de los géneros y cada uno de los escritores tiene su propio método. Siempre recuerdo una revista que se fundó en París, Paris Review se llamó, que fue promovida por un grupo de estudiantes norteamericanos, y el primer número lo lanzan en el año 53, 1953, y al primer escritor que entrevistan es a Foster, un escritor británico que había sido nominado una docena de veces al Nobel, nunca lo ganó, pero publicó un libro, Aspectos sobre la novela, que es un acercamiento teórico sobre la novela. Y los muchachos deciden de la revista hacer una entrevista a Foster, y él rechaza el cuestionario que le mandan y les propone a los chicos que le hagan preguntas sobre el proceso creativo. A partir de ese número 53, esta revista, nacida en Estados Unidos con el nombre de Paris Review, porque la dirigía un grupo de estudiantes, tiene la finalidad de entrar a lo que se llama la cocina del escritor, o sea, ese detrás de cámara del escritor. Y en ese detrás de cámara yo me encuentro siempre investigando. Siempre que voy a hacer un libro, investigo mucho. Ahora, dependiendo también de la envergadura del libro, si voy a escribir una novela, por ejemplo, la saga de Sol. La saga de Sol cubre una curva cronológica en el personaje desde los 4 o 5 años hasta los 20 y tantos. Son 20 años de evolución de un ser humano. Y hay diversas etapas, situaciones, pruebas, y tengo que investigar porque yo no tengo ni 5 años, ni 13, ni 14, ni 19. Entonces, y tengo que investigarlo dentro de un contexto, que es el contexto actual. Entonces, si bien uno escribe sobre lo que conoce, aún escribiendo sobre lo que conoces, necesitas conocer más, porque vas a situar a tus personajes en un contexto diferente al actual, donde se usa otro lenguaje, donde las relaciones son diferentes, donde los modales, incluso también los modos y uso de las personas son diferentes. O si me voy a meter en un terreno del pasado, o si voy a
meterme en el universo de la entomología, cómo viven los insectos. Ahora te he mencionado lo de ojo de mosca. A mí me encanta el mundo de los insectos y el mundo también natural, ¿no? Entonces, si voy a mencionar en algún caso algo referido al cultivo de la papa, indago antes. Si voy a meterme en el terreno de la artesanía, a pesar de que estamos rodeados ahora de muchas piezas de artesanía, investigo también cómo se procede para hacer una tinaja shipiba o una pieza de cerámica de quinoa, de Ayacucho, o una talla de madera, o un tejido de paja toquilla. En cada tema que me meta, yo tengo que ingresar con una enorme voracidad, con una enorme curiosidad. Eso por un lado. Por otro lado, necesito siempre silencio, mucha tranquilidad y mucho orden. Soy un maniático del orden, ¿no? Tomo apuntes, tomo muchos apuntes. Puedo tener un cuaderno destinado para una novela pretenciosa que puedo estar escribiendo, y luego empiezo a escribir entre lo programático y lo espontáneo, porque no es que tenga resuelta la historia, pero llevo semanas o a veces meses en la cabeza dándole vuelta a una historia. Yo creo que uno empieza a escribir en el cerebro. La idea de que uno se siente a escribir frente a la computadora ya es para mí un segundo paso. Primero estoy dándole vuelta a una historia, investigo, tomo notas, hago esquemas, y luego, una vez que tengo más o menos transparentada el argumento y más o menos perfilados a los personajes, es cuando empiezo a escribir. Y siento una enorme satisfacción ir a caballo entre lo espontáneo y lo programado, porque yo mismo me voy sorprendiendo de las situaciones que van apareciendo, o como un personaje que habías creado para que se desenvuelva o represente un papel, este personaje al interior de la historia empieza a reclamar mayor voz, mayor presencia, ¿no? Creo que por más programáticos que seamos como escritores, siempre va a haber circunstancias o personajes que te jalonan para ir por otros caminos, y eso también te produce, como primer lector que lee de la obra, placer y sorpresa, y a veces también desconcierto y malestar. He desconfiado siempre de algunas afirmaciones de escritores para niños o escritoras que dicen: cuando yo escribo veo como un niño o me siento un niño. Yo no comparto esa idea. Yo me siento a escribir con la edad que tengo, con la experiencia de viaje, de lecturas, con un mundo de gozo y también de adversidades. Con todo eso me siento a escribir, pero le añado no solamente la visión de un niño, sino también el oído de un niño, los intereses de un niño. Porque no es solo la mirada, es verdad, y la neurociencia ha demostrado eso, que el 70% de nuestras percepciones ingresan a través de los ojos, pero hay un 30% que tiene que ver con el olfato, con el tacto, con la sensorialidad en general. Entonces yo siento que cuando decido escribir algo o tomo notas, ya voy imaginando cuál va a ser mi destinatario, de qué edad. No es lo mismo escribir, a pesar de que la infancia es un periodo corto, no es lo mismo escribir para 3 años que escribir para 8, ¿no? Hay segmentos muy marcados en la infancia. Entonces yo te diría que leo y escribo con ojos de diamante, o con ojos de mosca, ¿no? Con muchas facetas que me permiten tener, primero, un gran radio de cobertura. O sea, no miro, el niño tiene una mirada inquisidora y curiosa, eso lo incorporo en mi mirada, pero le incorporo a toda esa maquinaria que tengo ya como visión de adulto, ¿no? Si yo me propongo escribir un libro, digamos, sobre deserción escolar, es un tema que yo domino, o por lo menos he investigado
como adulto. Si yo pretendo hacer una crítica a la escuela o a ciertas relaciones disfuncionales en un hogar, lo veo con el ojo de un adulto, pero lo que trato de hacer es incorporar la mirada del niño, incorporar los intereses del niño y luego ir ecualizando la voz, el tema, porque yo sostengo que casi cualquier tema lo puedes tocar en la infancia o en la juventud, pero la gran interrogante es, ¿todos del mismo modo? Creo que no. Tú puedes orientar y perfilar y definiendo un tema a una edad determinada, 5 años, 6 años. Y probablemente si tocas ese mismo tema con un preadolescente o con un adolescente, va a haber mayores libertades, ¿no? Va a haber una cantidad de elementos que no conviene tocar cuando se es muy pequeño porque estás corriendo el riesgo de que el pequeño no lo entienda. Entonces, esa categoría de ojo de mosca creo que es lo que caracteriza a un buen lector y en consecuencia también a una persona que escribe. Creo que es la entidad que goza de mayor prestigio, de la entidad del Estado que goza de mayor prestigio de nuestra sociedad, y pues me siento sumamente agradecido, inmensamente agradecido, porque es un premio que jamás pasó por mi mente. Es un premio que lo han ganado ilustres personajes que yo admiro: Vargas Llosa, Antonio Galo Roseros, Edgardo Rivera Martínez, algunos que han sido mis maestros en San Marcos. Entonces, para mí es, hasta el momento estoy como viviendo un sueño, porque no es solo que me preceden ilustres escritores, sino que en este mismo momento seguramente hay escritoras y escritores que merecerían estar en mi lugar, ¿no? Entonces, lo acepto con humildad, lo acepto casi en representación de los maestros y maestras del Perú. Agradezco esta entrevista de Santillana, era la única editorial, digamos, que me ha buscado, que tenía este gesto de hacerme una breve entrevista. Me imagino que se editará y llegará a los oídos y a la vista de maestros, maestras y también de estudiantes. Y si me piden ustedes alguna sugerencia o recomendación, pues sea lo que hagas por tu vida, la profesión que elijas, el oficio que elijas, hazlo bien, quiero decir con honestidad, con responsabilidad, con probidad, porque hay muchísimas cosas por hacer para mejorar este país. Y es un país que nos produce mucha contrariedad, pero que todos amamos.